Diversidad. Identidad. Café. Futuro. Diversidad. Diversidad. Es un país. Un país. Esperanza. Mucha mafia. Todo lo posible y todo lo más bonito. Una distopía. Un país. Diversidad. Personalidad. Colombia es una idea. Colombia para mí es una chimba, el mejor país del mundo. Y bueno, Colombia para algunos puede ser Alegría. cultura, Biodiversidad. gente linda, Gastronomía exquisita. y nostalgia, Pero para otros puede ser violencia interminable. corrupción, Pobreza. desesperanza. E incluso decepción. Es un margen de tierra delimitado por políticas. Un lugar donde pueden existir diferentes culturas. Es como una población grande. Una nación la hacen los proyectos. Bueno, pero ya todo esto, ¿qué es una nación? Bueno, pues, según los discursos Comunidades imaginadas y ficciones fundacionales. de Doris Sommer. y Benedict Anderson, vamos a tratar de darles una pequeña definición de lo que es concebido como una nación. La nación es una comunidad política imaginada y soberana. Las personas dentro de la nación pertenecen a la nación de una forma personal y relacionada con la identidad. La nación genera comunidad, unión y libertad. Es una categoría de diferenciación como el sexo, la raza o el género. El comportamiento social de una comunidad también influye en el refuerzo y creación de la identidad colectiva, lo que implica un sentimiento de compañerismo y fraternidad entre los integrantes de la nación. En el mundo moderno es crucial tener una nacionalidad, es decir, pertenecer a una nación. Bueno, pero es muy importante reconocer que el concepto de nación del que estamos hablando no es algo que surgió en Latinoamérica y mucho menos en Colombia. Es algo importado, es decir, que ha venido de otro país y ha traído consigo muchas otras estructuras sociales, políticas, económicas del extranjero y que no pertenecen pues a nuestra identidad nacional, pero sin embargo que han servido para la construcción de la misma. Esto provenía de sociedades occidentales que tenían formas y estructuras muy diferentes a las nuestras. Una de ellas es el patriarcado, que tristemente se arraigó profundamente a la estructura social de nuestro país. Esto a su vez determinó la vida de las mujeres, los papeles que cumplían y cómo se veían representadas, la concepción que se tenía de ellas y su participación en el proyecto nacional. Esto quiere decir que nuestra historia colombiana también está permeada y afectada por el patriarcado. ¿A qué vamos con todo esto? ¿Las mujeres qué? ¿Qué papel cumplen en la nación? ¿Dónde ha quedado la historia de muchas mujeres que han sido fundamentales para el proceso de construcción de nación? ¿Dónde está ese valor que no les dimos o que les pudimos haber dado? Bueno, pues todo esto es de lo que la historia no habla usualmente. Es por esto que hemos decidido preguntarnos cómo es que se ha transformado el rol de la mujer durante la construcción del proyecto de nación del que hacemos parte. Hablamos de la historia de Colombia dándole vida y voz a las silenciadas. Entonces, ¿cómo fue el pasado de la mujer en la nación? En los discursos que conmemoran el inicio de la nación, siempre se habla de los héroes de la independencia de Colombia. Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Se unieron para comenzar la campaña libertadora y luego le dieron forma al país. Son los hombres quienes fundan la nación. Y aún después de tanto tiempo, las naciones siguen siendo proyectos masculinos. Cuando se recuerda o se consulta sobre la historia de Colombia, se ve como especialmente en los orígenes de la nación las mujeres se habían representado o incluso existido en función del hombre. Y bueno, esta idea y representación de cómo debería comportarse la mujer en la sociedad construye en Colombia las bases firmes para la desigualdad, a partir de los roles de género marcados. El rol de género de la mujer estuvo definido por el deber familiar, la obligación y la responsabilidad de cuidar a los hijos y al esposo en el hogar. Hace mucho tiempo, antes de que llegaran los colonizadores, el territorio colombiano estaba mayoritariamente ocupado por pueblos originarios, quienes por supuesto tenían sus propias organizaciones sociales y formas de ver la vida. Muchas de estas organizaciones sociales que tenían los pueblos originarios estaban muy relacionadas con el matriarcado, pues tenían una concepción de la mujer muy sagrada y, obvio, respetada. Entonces la mujer ocupaba un papel súper importante para las sociedades de los pueblos originarios. Además de esto, los pueblos originarios contaban con sus propias culturas y tradiciones que eran riquísimas en valor y significado. Tristemente, esto con la llegada de la conquista pues se vio terriblemente opacado y exterminado. Después de la conquista se perdieron aquellas concepciones y dieron paso a ideas más patriarcales.
Sin embargo, en el proceso de independencia las mujeres también tuvieron un papel fundamental e importante. Lastimosamente no es algo de lo que se valore o se hable mucho. En el proceso de independencia surgieron figuras que fueron reconocidas como íconos femeninos tiempo después de la independencia. Y bueno, ¿qué pasa cuando nos preguntamos acerca de esas mujeres importantes en la historia de Colombia? Policarpa Salabarrieta. Policarpa Salabarrieta es una. Muchas personas, cuando se les pregunta acerca de mujeres importantes en la historia colombiana, no saben qué responder, o en el mejor de sus casos responden Policarpa Salabarrieta. ¿Quién fue Policarpa Salabarrieta? La Pola fue una costurera del siglo XIX que espió para las fuerzas revolucionarias contra la reconquista española del Virreinato de Nueva Granada. Nació en 1795 y murió tristemente a los 22 años en 1817. Luego de ser ejecutada por alta traición al ser capturada por los realistas españoles. María Antonia Santos, quien fue una lideresa de las guerrillas populares, a quienes además financió para que pudieran interceptar al ejército español y darle ventaja a las tropas de Bolívar y así ganar en una de las batallas más importantes de la historia de la independencia. Manuela Beltrán fue una revolucionaria del pueblo que por medio de su conocimiento y crítica impulsó la revolución de los comuneros del Socorro en el siglo XVIII. Ella se opuso al incremento de los impuestos que proponía el Imperio Español con el fin de financiar su guerra contra Inglaterra. Por medio de discursos como las arengas, llevó la necesidad de revolución al pueblo y de esta forma es que se pudo llegar a las capitulaciones de Zipaquirá. Simona Amaya fue parte del Ejército Libertador. Fue la primera mujer sargento en Colombia mientras ocultaba su identidad femenina dentro de los trajes militares. Su valentía demostró la presencia de la mujer en cualquier ámbito que ella quisiese, sin importar cuál masculinizado estuviera. Murió en la batalla del Pantano de Vargas como heroína de la independencia. Las Juanas fue un grupo de mujeres tanto de sectores populares como élites criollas, que apoyaban a las tropas patriotas durante la independencia en América Latina. Asistieron a los heridos de las batallas, ofrecieron información sobre los movimientos de las tropas enemigas, ocultaron en sus casas patriotas perseguidos, confeccionaron uniformes y banderas para los ejércitos y también brindaron comida a los batallones. A pesar del reconocimiento que se le logró dar a algunas mujeres en la historia de Colombia, esto no significa que se haya respetado y comprendido la importancia y relevancia que tuvimos como mujeres en la construcción del proyecto nacional durante la época de la independencia. Muchísimos de los aportes que hicieron las mujeres durante esta época no fueron considerados ni tomados como algo relevante. Y bueno, unos ejemplos más puntuales podrían ser Juana Bejar, quien luchó en las filas patriotas del ejército comandado por Simón Bolívar en la campaña libertadora, y María Antonia Ruiz, quien convocó a hombres y mujeres a combatir en el ejército realista en la batalla de San Juanito de 1819 en el Valle del Cauca. Fueron los esclavos negros que, además de la Revolución Francesa, impulsaron este deseo de liberación y autogobierno. Cansados del maltrato y la crueldad justificados por la Iglesia, deciden escapar y fundar los palenques, construcciones autónomas fundadas por quienes escapaban de sus amos. Las mujeres aquí también tenían un rol fundamental: guiar a los esclavos a sus recintos de libertad. Así como los pueblos originarios, las personas que fueron esclavizadas durante la conquista no venían solo de un territorio, por lo cual no todos hablaban la misma lengua. Las mujeres, por medio de sus cabellos y sus trenzas, construyeron mapas que podían guiar a los esclavos a los determinados palenques, donde ellos podían ser libres. Ellas fueron las guías del pueblo hacia la libertad en ese momento. ¿Cómo es el presente de las mujeres en la nación actual? En el siglo XX, la mujer empezó a ser reconocida como ciudadana. En este siglo, los derechos que eran, y por supuesto son inherentes a ella, finalmente fueron objeto de importancia e interés. Sin embargo, el desarrollo en la nación en cuanto a los derechos, la participación y la libertad de las mujeres ha avanzado en menor medida que la de los hombres. Llegamos a la equidad de género, tenemos las mismas oportunidades, los mismos derechos. ¿Eso está en la Constitución? Pues no. Hace tan solo 76 años una mujer no tenía el derecho de votar. Cuando las mujeres comenzaron a votar en Colombia, se comenzó a generar un cambio, una lucha más significativa, reconocida y escuchada. Es por esto que no podemos decir que se han logrado reivindicar totalmente a la mujer y sus derechos en la sociedad colombiana. Aún tenemos muchos avances que todavía se requieren para que podamos alcanzar la paridad de género. Aún se mantiene la estructura del régimen patriarcal con la que como mujeres hemos tenido que oponernos y luchar para construir una nación más justa para nosotras mismas. Todos estos avances que hemos logrado alcanzar son fundamentales porque ya implican un cambio, una deconstrucción de ciertos valores
internamente apropiados que tenemos en el país. Sin embargo, todos estos avances no implican la ausencia de la problemática. Todavía, como mujeres, estamos sometidas a muchas situaciones de marginalidad a las que debemos ponerle paro. Aún no se transforma la idea donde los hombres son los que moldean las naciones. Los líderes hablan mucho de igualdad y fraternidad, pero aún no se ha transformado la idea de nación donde la mujer representa algo más además de importancia doméstica. De igual forma, hay que resaltar las luchas y el avance de la actualidad. La representación de las mujeres en los discursos actuales nos permiten tener otras perspectivas acerca de los nuevos ideales nacionales que implican la participación de la mujer. En la actualidad podemos hablar de discursos que cambian un poco la forma de ver, la concepción como de la mujer y como el papel que debería cumplir. Por ejemplo, en los 90 está Betty la Fea. Un discurso que, además de ser muy popular y muy gracioso, y también muy icónico de la identidad colombiana, demuestra los prejuicios que se tienen sobre las mujeres, cómo se les ha cosificado por su apariencia física en el país. Hoy en día tenemos una gran diversidad de discursos hechos por mujeres y para mujeres, que buscan dejar atrás estos estereotipos y llegar a muchas de ellas para empoderarlas y informarlas sobre la realidad femenina del país. Uno de estos es Las Igualadas, un canal de YouTube hecho por mujeres cuya función es empoderar a las mujeres colombianas y fomentar un nuevo discurso e ideal de nación en el que sí somos parte activa y reconocida. También podemos hablar de la presencia social que están teniendo las colombianas, tanto en el país como mundialmente. Estamos volviendo todas a ese espacio que siempre nos perteneció y lo estamos haciendo muy bien. Mercedes Rodrigo, Lawrence Thomas, Pilar Quintana, Débora Arango, María José Pizarro, la vicepresidenta de Colombia. Hoy día existen muchísimas, pero muchísimas mujeres colombianas en distintos campos de conocimiento que nos hacen sentir muy orgullosos y que además están deconstruyendo la concepción retrógrada que teníamos de la mujer. Nos inspiran cada día a estar orgullosas de nosotras mismas y a desafiar el sistema y cumplir nuestros sueños. Es importante aclarar que estas realidades exitosas no son de muchas mujeres en el país. Según la Fundación Pares, Paz y Reconciliación, hasta el 7 de febrero de este mismo año ya se habían presenciado 20 casos de feminicidio, consumado o no consumado. El año pasado en la ciudad de Bogotá se registraron 149 casos de feminicidio, en el Valle del Cauca 82 casos, en Antioquia 73, 109.674 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales el 71% representa agresiones contra mujeres. Hablando de los delitos sexuales, el CIEDCO reveló que en el 2023 se registraron 23.366 víctimas, de las cuales el 39% eran menores de 14 años. En cuanto a la judicialización de estos delitos, la situación no mejora, puesto que solo el 7,3% de todos los casos que se registran se encuentran en estado de ejecución de penas. ¿Y el resto qué? Bueno, finalmente, ¿cómo vemos el futuro y la proyección de las mujeres en el país? Cuando hablamos del futuro de las mujeres y de las expectativas que tenemos para el avance, esperamos que los ideales como de las mujeres y como el papel que tienen dentro el proyecto nacional cambien. Para poder avanzar en cuanto al proyecto nacional, es necesario que se den cambios sociales que impulsen el desarrollo de la nación colombiana. Como se dijo anteriormente, a pesar de que existan discursos que como cambian la expectativa de la mujer tradicional en Colombia, es necesario seguir reforzando estas nuevas expectativas, además de las tradicionales. Las naciones necesitan obras nacionales que les brinden la idea, la nación ideal a la cual quieren llegar. Cuando el proyecto nacional dio inicio, muchos de esos discursos y obras literarias nos dieron indicios de cómo era la forma en la que se quería llegar como nación colombiana en un futuro. Un ejemplo de estos puede ser La María, de Jorge Isaacs. Muchos de estos discursos nacionales se siguen poniendo en práctica y siguen permaneciendo en la actualidad. Esto no puede seguir representando los ideales nacionales. Hay que formar nuevos ideales, apoyados en nuevos discursos literarios que nos ayuden a representarnos como nación de forma que no excluyamos otra vez a las mujeres. Por eso estos ideales ya no nos sirven ni nos representan. Lo vemos prometedor. ¿Por qué? Porque las luchas que se han dado y que se seguirán dando van a caracterizar una forma más activa de lucha con las mujeres sobre el papel y la concepción de la importancia de la mujer en el país. Finalmente queremos decirles que el proyecto nacional es cosa de todos. Es responsabilidad de todos seguir soñando con aquel proyecto nacional que empezó a surgir en la época de la independencia por hombres y mujeres, y por medio de este seguir avanzando para algún día llegar a ese sueño tan anhelado de nación que tenemos como colombianos. Y recuerden, es un país donde se está secando el agua, así que tenemos que cuidarlo.